Muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a tener un debate en la actividad 6, que es un taller práctico. Está a cargo de las participantes Laura Daniela Flores, Nigiret Marcela Lancheros, Sarit Dayana Martínez y quien les habla, Darly Joana Niño. En esta actividad nos presentan dos casos en el cual vamos a leer el primer caso y vamos a hacer el debate. Buenas noches. El primer caso, estamos hablando de un presunto accidente de trabajo. Indica que la señora Ana María Medina se encuentra trabajando para la empresa Servicios JL SAS. Fue enviada en comisión de urgencia por su jefe inmediata a Cartagena para atender un requerimiento del cliente. Este no reportó la comisión al Departamento de Talento Humano. Sin embargo, la dependencia respectiva compró los tiquetes. La reunión sería el lunes 3 de abril a las 7 de la mañana, por lo que la trabajadora viajó el día domingo. Estando en la playa y luego de haber tomado unos cócteles, sufrió un accidente que la ha dejado parapléjica como consecuencia de una caída. A la señora Ana María le han hecho el tratamiento por la EPS y no ha reclamado nada, a pesar de que la calificaron con una pérdida de capacidad laboral del 50%. Ella considera que su caso es un accidente de origen laboral. Asesórela ante el presente caso, haga el análisis con sustento en la normatividad estudiada acerca de cuál sería el origen del accidente, argumente y sustente su respuesta, consulte las fuentes adicionales que estime convenientes. Bueno, a continuación presentamos el caso de Ana María. Nigiret, no sé, ¿qué opinas acerca de este caso? ¿Sería o no sería un accidente de trabajo? En primera instancia, considero que no es un accidente laboral, sin embargo, evidencia unas responsabilidades por parte del empleador, como son responsabilidades administrativas y laborales. Ok, siendo directamente como el implicado en la responsabilidad de no reportar el itinerario que tenía la señorita Ana María, ¿verdad? Bueno, para mi punto de vista, en primera instancia, el empleador tiene responsabilidad administrativa y laboral. La administrativa por el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Hablamos de incumplimiento cuando no es reportado el traslado de la colaboradora a Cartagena, a la comisión del Departamento de Talento Humano, deduciendo que el departamento debía realizar el reporte ante la ARL. Y una responsabilidad laboral, porque si se llega a considerar accidente laboral, la ARL no asume la responsabilidad del caso y pasa directamente a tener una responsabilidad el empleador, ¿sí? Eso en primera instancia. Teniendo en cuenta que mi posición es que no es un accidente laboral. En segunda instancia, no se considera accidente, puesto que la colaboradora presentó un accidente posterior a la toma de bebidas alcohólicas. Teniendo en cuenta el decreto número 162 del 2021 del artículo 1 en definiciones, el cóctel, que es el que se expuso en el caso número 1, dice que es una bebida alcohólica, licor o aperitivo obtenida a partir de la mezcla de una o más bebidas alcohólicas con la adición o no de ingredientes como jugos o zumos de frutas o amargos, endulcorada o no, adicionada de sustancias aromáticas o productos alimenticios diversos y aditivos permitidos para la alimentación por el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, damos inicio a que el cóctel es una bebida alcohólica a mi punto de vista, ¿sí? También el artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe a los trabajadores presentarse en el trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas. Por tal razón, se considera que la colaboradora se encontraba en estado de licoramiento, incumpliendo la política de alcohol y drogas de la empresa, que como normatividad, pues la empresa debería contar con esta política, aunque no nos la exponga el caso. Ok, Ginette, en este caso estamos hablando de un estado de embriaguez por parte de la señorita de la trabajadora Ana María, pero si evidenciamos en el caso, no nos está diciendo que estaba bajo estos efectos de estas sustancias. Sin embargo, dice que después de unos cócteles, los cuales no se evidencia que la colaboradora haya estado en un estado o un grado de embriaguez, tampoco se evidencia que
tenga un dictamen médico donde se haya hecho un examen toxicológico y evidenciemos el grado de embriaguez de la colaboradora. Teniendo en cuenta también que podríamos considerar que sí podría ser un accidente de trabajo, porque pues nos indica que ella estaba en la playa luego de haber tomado unos cócteles, pero no nos indica si fue después de la reunión que tenía planteada con su cliente o fue en la reunión, en el momento exacto que se realizó esta reunión que la colaboradora sufrió este accidente. Pues teniendo en cuenta lo que tú dices, así la empresa ya, esta acción que cometió la trabajadora de consumir cóctel, así haya sido bajo la directriz del empleador, pues no creo que sea una misión de la empresa como tal esta actividad. Y lo que les comentaba anteriormente, la política por normativa, la empresa por normativa debe tener una política de alcohol y drogas, el cual así sea solamente uno, a partir de ese grado de alcohol ya se considera que la persona está bajo estado de alicoramiento, ¿sí? Que esto pues infringe claramente toda y viola toda norma en la política a nivel del empleador. Entonces, si estaba también bajo directriz del jefe inmediato, pues es aún más grave la responsabilidad, sin embargo, no se sigue considerando como accidente laboral. Ok, pero también teniendo en cuenta que según el artículo 3 de la ley 1562 del 2012, podemos evidenciar que también es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y las horas del trabajo. Igual se considera accidente de trabajo el que produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia o los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transportador lo suministre el empleador. De este modo, nosotros no tendremos una garantía que la colaboradora Ana María efectivamente ya haya terminado sus actividades laborales, por lo cual podemos decir que había una celebración de un contrato con dicho cliente y pudo haber sido un cóctel de celebración por cerrar un negocio o algún término de contrato. Creo que de pronto en las empresas es común que se celebre un contrato con un vino o con un cóctel, por lo cual no podríamos estar seguros que la trabajadora estaba en un estado de alicoramiento. No Bueno, sé, la señorita Lady, ¿qué opina ante este caso? Si sería un accidente o no, accidente laboral. Bueno, soy Sarit. Para mi punto de vista, sí es un accidente laboral, ya que en el artículo, como lo mencionaba mi compañera, en el artículo 3 de la ley 1562, dice que es un accidente de trabajo, pues cuando su jefe la envía a hacer actividades. Entonces, de mi punto de vista, es un accidente laboral, ya que la envió a hacer una actividad a otro lugar o ciudad, digámoslo así. bueno, teniendo en cuenta que estamos utilizando la ley 1562 para hacer el debate, entonces vamos a comenzar a desglosar lo que nos dice el artículo 3, ¿cierto? Que se considera accidente de trabajo. Entonces me dice en la ley 1562, artículo 3, accidente de trabajo es accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica con perturbación funcional, psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces vamos a desglosar, me dice que es con causa o con ocasión. Cuando me dice con causa, es decir, producido por el trabajo en sí. Ejemplo, me encontraba realizando una canalización y me genera una punción, ¿cierto? Cuando hablamos de con ocasión, es cuando el accidente ocurre durante una actividad no habitual ni relacionada directamente con el trabajo. Por ejemplo, me encontraba en el área de oncohematología y la jefe del departamento asistencial me indica que debo asistir al servicio de pediatría y en el desplazamiento me caí.
Eso es un accidente con ocasión. Según el caso expuesto, no hay causa ni ocasión que pudiera generar el accidente. Entendemos sí que fue dirigida a Cartagena, pero pues fue a hacer una reunión y pues no escribe en el informe que ella debería estar haciendo esa reunión pues en la playa o en bajo de toma de cócteles, ¿listo? En segunda instancia dice que accidentes laborales también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera en lugares y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia en los lugares de trabajo, viceversa cuando el transporte lo suministra el empleador. Para mi punto de vista, no había órdenes por parte del empleador con respecto a la actividad en la playa y toma de cócteles, puesto que había sido enviada para una comisión de urgencia y no existe traslado del colaborador según el caso expuesto. También dice que se considera un accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función, pues no estamos hablando de que está desarrollando funciones sindicales. Y pues el tema de que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta de representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Pues a mi punto de vista, la orden del empleador fue asistir a una comisión y aún teniendo en cuenta que la empresa pueda contar con locaciones en la playa, la toma de cócteles hace alusivo a bebidas alcohólicas y va en contra de la política de alcohol y drogas que la empresa debería tener. Ok, Nigire, teniendo en cuenta tu punto de vista y el de nosotros, creería yo que la colaboradora Ana María debería esclarecer los hechos con evidencia en donde se encontraba en ese momento que sufrió el accidente, teniendo en cuenta que para nosotros no es claro si en ese preciso momento que ocurrió el accidente ella estaba reunida con el cliente en su comisión o estaba fuera de esta reunión a la cual fue enviada para esclarecer los hechos y poder tener como una base sí, una base, una historia y pues obviamente la evidencia contundente, no sé, fotografías, cámaras, videos, perdón, donde se pueda evidenciar que efectivamente la señorita Ana María se encontraba disfrutando o fuera de su horario laboral, porque pues tampoco nos indica el preciso momento o la hora exacta en la que ocurrió el accidente y así poder esclarecer también cómo ocurrió, uno, el accidente y dos, por qué la empresa, sabiendo que la iba a enviar de comisión, no reportó a talento humano el debido viaje para que tuviera un cubrimiento total entre cualquier accidente que ella pudiera sufrir independientemente que estuviera dentro de sus horarios laborales o no. No sé, Nigiret, ¿qué opinas? Sí, claro que sí, se deben adjuntar, faltan muchos soportes y falta mucha información para esclarecer, pero con el concepto y con la información brindada hasta el momento, faltarían pruebas por parte de la colaboradora de que para que se pudiera catalogar como accidente laboral. Entonces, teniendo en cuenta la información suministrada, eh, pues no sería, para mí no sería accidente laboral. En dado caso que la colaboradora no tuviera como las pruebas o el soporte suficiente de este accidente laboral, yo creería que pudo haber sido el domingo apenas llegó, no sé, pero pues la empresa tiene que contar con la responsabilidad que a partir del domingo, ¿cierto? Empieza a regir el cubrimiento de esa comisión por parte de la empresa. Entonces, está bajo el cubrimiento o bajo la responsabilidad del empleador y pues no podemos tampoco quitarle la responsabilidad del empleador del accidente que sufrió la señorita Ana María porque pues finalmente fue él el que la envió a esta comisión.